¿Y qué perspectivas habría de democratizar ese acceso a los medios? El problema justamente de este determinismo técnico que nos dice que vamos a llegar a la democracia es finalmente no querer tomar en cuenta de que la tecnología es un artefacto social. Y digamos que los usos de las tecnologías dependen también de los humanos y de los humanos organizados. Claro. Y entonces se nos hace creer que sin intervenir a través de un tipo de neodarwinismo técnico vamos a llegar a la democracia. ¿Tú entiendes? Yo creo que la novedad hoy me parece que hay una toma de conciencia progresiva de la totalidad de lo que Jacques Ellul llamaba el tecnosistema. El tecnosistema. Y entonces hay una toma de conciencia de la necesidad finalmente de apropiarse de estas tecnologías. De allá que esté planteada el problema de las políticas públicas en materia de medios de comunicación, de medios en relación a industrias culturales, etc. Y digamos, hoy se puede decir, y eso es lo que ha cambiado, que finalmente hay una socialización, una toma de conciencia de que finalmente el problema de los sistemas de comunicación es decisivo para, digamos, pensar una nueva sociedad. No para hacer una nueva sociedad, pero para pensar una nueva sociedad. ¿Qué lecciones podríamos aprender en América Latina de la experiencia europea en materia de regulación de los medios? Porque acá lo que estamos observando en nuestra región es un avance muy impetuoso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación en el contexto de un Estado en proceso de retirada, de quiebre, de deserción, con mínimas capacidades de regulación y en donde prácticamente monopolios privados son los que controlan los nervios comunicacionales de los países. En Europa ha habido una política, me parece, diferente en algunos países. Diferentes según los países, claro, y a veces contradictorias, como todas estas políticas, claro, claro, sobre todo cuando debes congregar un conjunto de países que tienen ideologías distintas. Claro, claro. Inglaterra, Francia, la Italia de Berlusconi, etc. Claro. Pero se puede decir que desde principios de los años 80 hay un conjunto de pasos que se han dado hacia la reflexión sobre la necesidad de regular, digamos, los cambios tecnológicos. Eso empezó, y es una gran diferencia entre América Latina y Europa, empezó con la primera discusión sobre la inserción de la publicidad en la televisión. Claro. Porque los servicios públicos en Europa, hubo algunas excepciones, pero masivamente regulaban mucho la publicidad y muchas veces, y durante mucho tiempo, no la permitían, la autorizaban. Y entonces, la primera discusión sobre la regulación de lo que podríamos llamar el paisaje audiovisual fue sobre la publicidad. Y es allá que hubo la primera batalla entre los gobiernos que querían legislar y los lobbies, fundamentalmente los lobbies industriales. No solamente los publicitarios, los medios, pero también el lobby del tabaco, del perfume, etc. Y yo creo que es allá que finalmente, digamos, la sociedad civil se atrasó. No se dio cuenta que toda la discusión que se daba alrededor de la regulación de los espacios publicitarios iba mucho más allá de la doctrina que planteaban ellos, porque era la única, la defensa del consumidor, la buena y la mala publicidad. Entonces empezó eso en la primera parte de los años 80 y después subió directamente a un riesgo que todavía no era presente, pero que se hacía amenazante, que era el riesgo de las cadenas por satélite, es decir, las cadenas transfronteras. Y allá hubo una primera directiva que desembocó en 93 sobre la directiva de la televisión sin frontera. ¿Y qué decía esta directiva? Aceptaba el principio de políticas nacionales para proteger los espacios audiovisuales a nivel de televisión, a nivel de cinematografía, y decidieron también políticas regionales para lo que se llamaba en la época la Comunidad Europea, que después se llamó la Unión Europea. Y digamos que fue el primer conflicto con los Estados Unidos.
cuando la discusión en la Unión Europea pasa en la Organización Mundial del Comercio, y es allá que hubo un enfrentamiento entre la Unión Europea, muy dispersa, y llevada finalmente por Francia, por una doctrina que nació en Francia, que es la doctrina de la excepción cultural, es decir, sacar la cultura, lo que Mitterrand llamaba los productos del espíritu o de la mente, del mercado, de la deregulación salvaje del mercado. Y fue una victoria en contra de la tesis norteamericana del libre flujo de la información, y allá, digamos, fue reconocida por la Organización Mundial del Comercio, que en esa época era el GATT, de que era legítimo de que una región, la Unión Europea, y cada país tenga una política pública para la protección y para la producción en materia de, digamos, de película, de video, etc. Y eso supone que hay canales públicos, ¿no es cierto?, en algunos casos estatales, en otros públicos no estatales, que tienen importancia todavía en Europa, porque en América Latina esa presencia es mucho menor. Exactamente. Sí, la única excepción, digamos, es Italia, donde empezó la verdadera desregulación salvaje con Berlusconi. Pero de todas maneras sigue una RAI. Sigue una RAI. Tú no tienes países europeos donde tú no tienes servicio público. Siempre hay un servicio público, incluso en competición con lo privado. Pero eso hace que hay unas reglas de que hay que transmitir un porcentaje, una cuota de programas europeos o nacionales. Y eso también vale para la música.